aceptación de esas verdades, me he encontrado con alguien, esta persona es Jesús, y he decidido seguir a esta persona, fiarme de Él. Dios mío, yo me fío de ti. Jesús, yo confío en ti. Y porque confío en ti, acepto lo que tú me enseñas. 2 puntos. Además, significa que yo no soy Dios. Esto es muy importante decírselo todos los días. Les aconsejo que todos los días cuando se levantan se miren al espejo y se digan a sí mismos: no soy Dios, no soy el centro del mundo, no soy Superman, entre otras cosas porque Superman no existe, ni Superman, ni en el caso de las mujeres, Superwoman. Dios existe y yo no soy Dios. Y eso implica, como les dije la semana pasada, que tengo que aceptar el misterio, que no puedo entenderlo todo, que tengo que intentar entender las cosas. Dios me ha dado esta inteligencia. Hay muchas cosas que sí puedo entender, pero yo no puedo entrar por completo en la mente de Dios y tengo que aprender a fiarme de Dios. Implica también mi fe, que tengo que vivirla en familia, tengo que vivirla con los otros hijos de Dios, con los otros creyentes, tengo que vivirla en la iglesia. Y por supuesto, como terminé diciéndoles la semana pasada, mi fe supone un intento de vida, no la perfección. Tengo que buscarla, tengo que intentar conseguirla, pero seguramente no la voy a alcanzar. Soy un ser humano y soy pecador. Pero sí que tengo que intentar la conversión, tengo que intentar la santidad, tengo que intentar ser cada día mejor e ir, con la gracia de Dios, con mi esfuerzo, superando mis defectos. Introducción a este programa sobre la fe. Primer paso que vamos a dar hoy, ya entrando en ello. Yo creo, ya lo hemos dicho, creo en Dios. Creo en Dios, al cual le llamo Padre. Creo en Dios Padre. Y lo primero que tenemos que decir es que nuestra fe, la fe católica de la que estamos hablando, no es una fe que nace de la nada. El fundador de nuestra religión es Jesucristo, pero Él, lo sabemos bien, Hijo de Dios, lo confesamos, lo profundizaremos las semanas siguientes, era también Hijo del Hombre, es decir, nacido de una mujer en un contexto concreto, dentro de lo que llamamos el pueblo elegido, el pueblo de Dios, el pueblo judío. Su mamá, la Santísima y siempre Virgen María, era una mujer judía. Su padre adoptivo, San José, era un creyente, un hombre judío. Por tanto, este Dios, hombre, está enseñándonos algo que Él a su vez ha asumido y que forma parte de la tradición religiosa del pueblo judío, que a su vez tenía una base previa, una base anterior, algunas de las cosas anteriores fueron purificadas o incluso cambiadas. Por tanto, cuando yo digo que yo creo en Dios, estoy haciendo mío todo un patrimonio religioso que viene desde muy antiguo, desde mucho antes incluso de la fundación del pueblo de Israel, del pueblo que hoy llamamos pueblo judío, más propiamente del pueblo de Israel, es decir, mucho antes de la existencia de Abraham. El hombre, desde sus orígenes, ha intuido la existencia de Dios. Esta intuición es algo querido por el propio Creador, querido por el propio Dios. La intuición en que existe alguien poderoso que ha creado todo lo que existe, esta intuición está en la naturaleza humana. El hombre, por naturaleza, es creyente. Y no solo creyente en Dios, podemos llamarle la divinidad, usando un término más amplio y que pueda incluir las fes que tienen otros o que han existido antes y que quizá ya no existen, como la de los antiguos dioses griegos, romanos o egipcios. El hombre ha intuido que Dios existe, ha intuido que esto no es fruto del azar, de la casualidad, de la nada surge todo. Hombre, esto es bastante difícil de aceptar, hay que tener realmente una fe muy grande y no precisamente en Dios, sino en el poder de la nada para aceptar esto. El hombre ha intuido que existe algo y esto forma parte de nuestro patrimonio religioso, esta intuición.
El hombre ha intuido que después de esta vida tiene que haber algo más. Unos habrán expresado esa fe de una manera, otros de otra, es decir, habrán dibujado ese algo más, esa vida eterna con unos colores y otros con otra. Bueno, pero desde el origen de la propia humanidad ha existido la fe. La fe es natural al ser humano, tan natural que cuando el ser humano, aunque sea una minoría, existen, seguramente han existido siempre, hoy en día más, pero al fin son una minoría. Cuando alguna persona dice yo no creo en la existencia de Dios y creo que todo es fruto de la casualidad, bueno, dicen que no creen en Dios, pero terminan por creer en cualquier cosa. Esta es una frase de Chesterton. Cuando el hombre no cree en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Y efectivamente, así lo vemos. Es decir, cuando el hombre no ha creído en Dios, por ejemplo, ha creído en Hitler o en Stalin, y después, con esa fe y con esa confianza, han sido llevados como ovejas al matadero o como verdugos al matadero. El hombre es creyente por naturaleza y si no cree en Dios, cree en cualquier cosa, en el dinero, en el poder, en la política, en el sexo. El hombre que no cree en Dios siempre cree en algo o en alguien, pero siempre cree porque el hombre es creyente por naturaleza. Por tanto, nosotros partimos en nuestra fe de asumir todo ese patrimonio religioso desde la noche de los tiempos de la existencia del ser humano. Partimos de ello. Naturalmente que ese patrimonio religioso, esa intuición, ha necesitado una purificación. Y eso es precisamente lo que ha hecho Dios, ir purificando esa intuición que quedó herida, no destruida, pero sí herida por el pecado original, que quedó como intuición con elementos verdaderos, mezclada con otras cosas que no eran auténticas. Y Dios, con su infinita paciencia, a lo largo de los milenios, ha ido purificando poco a poco para, al final de los tiempos, es decir, cuando se hizo hombre nuestro Señor Jesucristo, darnos la plenitud de la sabiduría, lo que llamamos la plenitud de la revelación. Si nos fijamos en los primeros pasos de la humanidad con respecto a la fe en Dios, en la divinidad, porque en esos primeros pasos había la fe, por ejemplo, en varios dioses y un tipo de Dios, seguramente en muchos aspectos cruel, rencoroso, vengativo, caprichoso. Bueno, pero si nos fijamos en esos primeros pasos ya descubrimos algo positivo. Se cree en Dios, se cree en que ese Dios es creador, de que todo está nacido de sus manos, y se cree en el poder de Dios. Incluso cuando muchas religiones creían en varios dioses, siempre creían que había un Dios más poderoso, un Dios padre de los dioses, un Dios por encima. Podrá ser Zeus o Júpiter o Odín o quien sea. Pero siempre se ha creído en un Dios por encima. Por tanto, el poder de Dios y la creación por parte de Dios son desde el origen un elemento constitutivo de la fe en la divinidad en el ser humano. Junto a esto se creía que ese poder era capaz de intervenir en la vida del hombre. Es decir, que este Dios todopoderoso, que había creado el universo, no era un Dios ajeno, no era un Dios que había abandonado al ser humano, a su criatura o a sus criaturas. Podían pensar en una relación u otra de ese Dios con lo creado, una relación, repito, caprichosa o cruel o vengativa, pero había una relación. Y por eso el hombre, desde el inicio, se acercó a la divinidad, Dios, los dioses, se acercó a la divinidad pidiendo ayuda. Tercer elemento constitutivo. Dios existe, Dios crea y tiene poder y me puede ayudar. El hombre siempre se sintió como un mendigo delante del rico, pidiéndole ayuda para que interviniera en sus problemas, sean la cosecha, la guerra, el nacimiento, la muerte, el más allá. Dios puede ayudarte.
Y por eso la religión surge como un canal de vinculación entre el individuo y la divinidad para favorecer esa comunicación y permitir que el individuo presente sus necesidades y la divinidad pueda ayudar al individuo, por ejemplo, a través del ofrecimiento de los dones de la tierra, las primicias o de algún animal. El hombre ha intuido desde el origen de los tiempos que este Dios que existe le puede ayudar en sus problemas cotidianos. Un elemento básico que es verdadero, repito, hay muchas cosas en esa intuición que son auténticas, algunas de las cuales no lo son, pero otras, muchas de ellas, sí lo son. Hay un momento dado en la historia en la cual se va a producir una intervención explícita de Dios para ir aclarando conceptos y purificando cosas. En ese momento aparece un personaje, Abraham, con el cual se inicia el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, habría que decir, el pueblo llamado, el pueblo elegido, preparando un pueblo para cuando se tuviera que producir, muchos siglos más tarde, dentro de ese pueblo la llegada del Redentor, del Salvador, de Jesucristo, que nos daría, entre otras cosas, la plenitud de la revelación. Con la llegada de Abraham y la posterior revelación de Dios al pueblo elegido, al pueblo de Israel, ya algunos conceptos de los equivocados, ¿verdad?, van a ir purificándose y suprimiéndose. Por ejemplo, se asume con la llegada de Abraham, es decir, Dios se revela al pueblo elegido como el Dios único. Los antiguos, antes de Abraham, ya existía la fe. La religión egipcia, por ejemplo, es mucho más antigua que Abraham, la religión de la propia Mesopotamia, donde había nacido Abraham. Creían en Dios, creían en el poder de Dios, creían que Dios es creador, creían que Dios podía intervenir en la vida del hombre, pero creían en varios dioses. Con Abraham, la fe se centra, hay un solo Dios, solo uno. Lo otro son falsos dioses, no son el Dios verdadero, son falsos dioses que el hombre, repito, por esa herida del pecado original, ha confundido y ha llamado Dios a cosas o a personas. A cosas, los bosques, los ríos, las estrellas, el sol, o a personas, el emperador romano, por ejemplo, que no lo son, solo hay un Dios. Primer gran punto revelado gracias a Abraham. Y después vinieron otros, incluso dentro de la propia vida de Abraham y posteriormente durante los siglos que duró el pueblo de Israel hasta la llegada de Jesucristo. Por ejemplo, a Dios no le gustan los sacrificios humanos. Es la historia de Isaac, el hijo de Abraham, aquella historia en la cual Abraham cree que Dios le ha pedido el sacrificio de su hijo y fiándose de Dios para demostrarle que Dios es lo primero, está dispuesto a ello, y Dios en el último minuto le para la mano y le dice no, yo no quiero sacrificios humanos, a mí no me complacen los sacrificios humanos, pero eso era lo que hacían los dioses de los pueblos vecinos, que sí gustaban de los sacrificios humanos. Es decir, poco a poco Dios va purificando ese concepto, no a los sacrificios humanos. Además, Dios se va mostrando no solamente como el poderoso creador, sino también como el juez. Es una nota característica que aprendemos de Dios en el Antiguo Testamento. Dios es juez, Dios es el juez supremo. O sea, Dios no es indiferente a las acciones de los hombres y al sufrimiento de los hombres. Cuando Dios, por ejemplo, se le manifiesta a Moisés y le va a pedir que se convierta en su mensajero, en su enviado para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Dios le dice: el grito de mi pueblo ha llegado a mis oídos. Dios no es alguien al cual tú o el pueblo le resulte indiferente. No le da igual ver la injusticia, no le da igual ver el sufrimiento y el dolor. Otra cosa distinta es que Dios tenga sus tiempos y sus planes. He hablado la semana pasada del concepto de misterio, que tenemos que asumirlo como algo natural, porque Dios es más grande que nosotros. Pero eso no significa que nosotros creamos en un Dios que es indiferente, un Dios al cual no le importa nada. Dios es juez.
Dios es también misericordia. Y esto viene ya revelado en el Antiguo Testamento. Dios es misericordia. La misericordia de Dios llena la tierra. La dulce esperanza de la misericordia, dice el libro de la sabiduría. Dios poderoso, Dios creador, Dios que interviene en la historia humana, Dios juez, Dios misericordia. Este era nuestro patrimonio hasta un 25 de marzo en que una muchacha deliciosa, maravillosa, muchacha judía, la siempre Virgen María, recibió la llegada del ángel. A partir de ese momento empieza otra etapa. A partir de ese momento empieza el final de los tiempos, porque empieza la etapa de Jesucristo y la etapa de la Iglesia. Jesucristo nos va a enseñar con respecto a Dios otras cosas. Por ejemplo, nos va a enseñar que ese Dios de su pueblo, único, etcétera, es verdaderamente un solo Dios, pero son tres personas distintas. Son tres personas distintas, después hablaremos de ello, tres personas distintas en una única naturaleza divina. Un único Dios, tres personas distintas. El maravilloso dogma de la Santísima Trinidad. Nos va a enseñar Jesucristo, nuestro Señor, que ese Dios, creador, todopoderoso, misericordioso, es Padre. Sin esto no podemos entender nuestra fe, y esto es lo primero que empezamos diciendo: creo en un solo Dios, Padre. Fíjense, el concepto de Padre es propiamente aplicable solo a la persona del Hijo único de Dios, así lo decimos, Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero el Señor nos dice: es también Padre vuestro, si queréis. Es decir, vais a ser hechos hijos de adopción, hijos adoptivos de Dios, si queréis. Vais a ser hechos hijos adoptivos si os hacéis mis hermanos, si os hacéis mis seguidores. Si vosotros sois mis hermanos y sois mis seguidores, entonces este Padre mío, que de una forma mía es único, va a ser también Padre vuestro, como Padre de adopción. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de Dios como Padre, tengo que decirlo porque es muy importante, estamos hablando de Dios como amor. Dios Padre es el Dios amor. Pero, repito, tengo que decirlo porque es muy importante debido a que hay mucha confusión en este punto, este Dios Padre amoroso lo es también en tanto que es creador, en tanto que es todopoderoso y en tanto que es juez. No podemos pensar, Dios Padre es amor. Esta es la plenitud de la revelación, efectivamente. Dios Padre, Dios amor, la plenitud de la revelación. Sí, pero también cuando juzga, Dios es amor. No es amor solamente cuando perdona. También cuando juzga es amor. También cuando crea es amor. Por lo tanto, y concluyendo este tema, nosotros decimos: yo creo en el amor de Dios. Creo en Dios, que es amor. Pero decimos: creo en el amor de Dios, la primera proclamación de mi fe, con todas las manifestaciones de ese amor. No creo en el amor de Dios diciendo: Dios me ama y por tanto puedo hacer lo que quiera. Digo, creo en el amor de Dios en todos los momentos de mi vida y en todas las manifestaciones de Dios. Cuando Dios juzga, también es amor. Cuando Dios enseña, también es amor. Me interesa muchísimo aclarar esto porque es uno de los puntos donde hay más confusión en este momento. Es decir, hoy me encuentro con muchas personas, muchos católicos, quiero decir, seguramente también fuera, pero yo hablo de los católicos, es decir, con aquellos con los que más trato, que tienen una gran confusión en este punto y piensan, afirman, en parte con toda la razón, que Dios existe y es amor, pero excluyen de ese amor de Dios algunas manifestaciones del amor. Por ejemplo, el juicio o, por ejemplo, la verdad. Es como si un hijo dijera: mi padre me quiere mucho.
cosa que es verdad. Y por lo tanto me lo consiente todo, cosa que no es verdad. Mi padre me quiere mucho y me deja drogarme, me da dinero para que me drogue. O si me drogo, no me dice nada. Me quiere mucho. Me deja estar en la cama sin levantarme todo el tiempo que quiera. Si no quiero ir al colegio o a la universidad o al trabajo, no voy. Luego me da dinero. Gasta lo que quieras, hijo mío, en lo que tú quieras. Ah, mi padre me quiere mucho. No, no, no. No es verdad. Perdona, tu padre no te quiere. Si te hace eso, no te quiere. Tu padre, que te quiere mucho, te dice, tienes que trabajar. Tu padre, que te quiere mucho porque te quiere mucho, te dice, no puedes llegar a casa a la hora que tú quieras. Tienes que tener una disciplina, tienes que tener un orden, tienes que tener responsabilidad. Tu padre, porque te quiere mucho, te dice, hijo mío, esto está mal, esto es un pecado, o esto es nocivo para tu salud, no puedes hacer esto. Y si lo haces, no puedo apoyarte en ello. No puedes pedirme la colaboración para algo que es malo para ti o malo para otros. Hay tal confusión con respecto al tema del amor de Dios que si no lo aclaramos desde el primer momento, todo el resto del credo queda comprometido. Creo que Dios es Padre. Creo que Dios es amor. Sí. Pero antes de esto, antes de la plenitud, me han enseñado otras cosas. Creo que Dios es juez. Creo que Dios es la verdad. Cuando Dios juzga, cuando Dios me juzga, me está amando. Cuando Dios me dice la verdad, me está amando. Cuando Dios me advierte que el cielo existe y que el infierno también existe, me está amando. Dios ama siempre. Por supuesto, me ama cuando me perdona. El Dios de la misericordia es la plenitud del amor y está siempre deseando dar esa misericordia, pero también cuando juzga y cuando Él me avisa y me advierte y me enseña, también entonces Dios me ama. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.